Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bit Político. Yo soy Ana Laura Arroyo y bueno, hoy vamos a estar aquí con Jesus. Jesus, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Todo bien, Majito? ¿Cómo estás? Ya, también, todo muy bien. Feliz de estar aquí otro día. Ya los extrañaba, oigan. No, porque platicamos que las últimas veces que hemos tenido invitado, no hemos platicado mucho los tres, pues porque queremos escuchar a nuestros invitados que han sido muy interesantes, ¿no? Muy profesionales. Exacto. Entonces, hoy decidimos hacer este episodio nosotros tres para hablar de la salud en México. Hoy vamos a hablar en Bit Político de la salud en México y vamos a ver si hay algunas propuestas de salud que sean pues buenas, interesantes para nosotros y de quién son. Vamos a ver primero cómo funciona el sistema de salud mexicano. ¿Alguien, tú, Jesus, pudiste investigar para que nos digas así muy general cómo funciona nuestro sistema de salud? Pues Majo nos pasó una tablita, una esquemita muy interesante de cómo funciona más o menos, pero a grandes rasgos, pues tenemos 3 instituciones de salud, que es, bueno, vamos a englobar IMSS normal, IMSS Bienestar, ISSSTE y la Secretaría de Salud, que es los hospitales que dependen directamente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, y toda esta parte de cómo van funcionando hospitales y clínicas de pues las 3 instituciones que hay en el país, ¿no? Ok, ¿y ubican cuál es la principal diferencia entre el IMSS y el ISSSTE? Pues bueno, lo que yo investigué es que el ISSSTE es para trabajadores del gobierno, el IMSS es para todos los ciudadanos que cuentan con seguro social y el IMSS Bienestar es para todos los ciudadanos que no cuentan con seguro social. Ok, o sea, son 3 instituciones que lo que estoy escuchando es que abarcan la salud de toda la población. Así es. ¿No? Así es. Supuestamente. Se supone que es así. ¿Y por qué? Fíjense, ¿por qué nos reímos de ese supuestamente? ¿Qué es lo que han escuchado ustedes de nuestro sistema de salud? Yo nada más he escuchado la burla de que vamos a ser o éramos o seremos o ya no sé si somos igual a Dinamarca, ¿no? Sí. ¿Eso se ha cumplido? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Yo encontré un dato de 2022 que 50.4 millones de habitantes, de personas, no cuentan con acceso a instituciones de salud en México. Entonces, pues se supone que este gobierno, el de Andrés Manuel, había hecho justamente énfasis en que íbamos a ser el nuevo Dinamarca porque iba a reestructurar el sistema de salud. Y pues bueno, creo que 50.4 millones sin acceso a instituciones de salud no me suena muy Es danés. muchísimo, ¿no? Sí. Yo encontré un datito por ahí del 2021 que el 54% de los mexicanos se atienden sus temas de salud con médicos privados y el 66% con seguridad social, 66%. Pero si hay 54 millones que no tienen, que me imagino que esos entrarían en el IMSS Bienestar, ¿no? Sí. Ok. Y entonces podríamos decir que sí tenemos salud todos los mexicanos independientemente de nuestra situación socioeconómica o no. No. Ok. Yo estaba encontrando, por ejemplo, que en el Coneval el 39% de la población mexicana carece de servicios de salud, pero el 50% de toda la población en México no tiene acceso a seguridad social. Entonces, o sea, la mitad de la población no tiene dónde atenderse. Oigan, y eso que no hablamos de la calidad, ¿no? O sea, ahorita Justo. estamos como en puras cifras de los que se supone que tienen y los que no tienen. Y de la calidad que han escuchado ustedes, ¿qué sabemos? Porque creo que ese es el tema principal, ¿no? Que no hay medicinas, que no hay camas, que no hay doctores muchas veces, que están a reventar, que no nos damos abasto. Y esto también me gustaría preguntarles si es un tema de este sexenio o desde sexenios anteriores estamos en esta situación de salud. ¿Qué piensan ustedes? Yo encontré, por ejemplo, que en el 2005 fue el año donde más le metieron inversión al sistema de salud mexicano. Pero estaba encontrando también, por ejemplo, que México es el país que menos invierte dentro de la OCDE para el presupuesto de salud. Entonces, esto significa que se ha visto reflejado después de 2006, que fue cuando empezaron otra vez a meterle menos dinero, que justo viene un problema de insuficiencia presupuestal, que hay falta de segmentación en los recursos, que hay poca o casi nula cobertura universal, por ejemplo, en zonas marginadas, y justo lo que es lo más grave, que hay mucha falta de prevención para prevenir enfermedades crónicas, que pueden ser lo que más enferma a los mexicanos y lo que más los mata. Sobre todo prevención, ¿no? Sí. Cuando empezamos en La Encuesta es lo mío, otro podcast de Grupo Impacto,
¿se acuerdan que hablamos de la diabetes, no? Y en México creo que la mitad de la población es diabética. Sí, por ejemplo, sí. eso es importantísimo. Y estamos hablando de millones de personas que se tienen que atender, que es una enfermedad crónica, entonces se tienen que atender regularmente y que muchas veces no hay ni la medicina, no hay ni los doctores, no hay ni el lugar y no hay la atención adecuada. No, y deja tú el tiempo, ¿no? O sea, no todas las familias tienen un nivel económico que les permite tener un tiempo para acudir a una cita y para las medicinas, yo trabajé un tiempo en una organización que les recomiendo mucho que investiguen ahí, se llama Cero Desabasto, y si alguna vez tienen un medicamento que no encuentran o que no tiene abasto, ahí es una buena plataforma para registrarlo y poder así contabilizar realmente el desabasto de medicamentos. Pero mientras estaba trabajando ahí, pues escuchaba muchísimos testimonios de personas que decían, tengo un día libre en el que puedo ir a mi cita y o no me atienden o me atienden, pero luego el medicamento no, o sea, es de verdad muy poco funcional el sistema de salud en México, no rinde abasto. Estaba leyendo yo también de la OCDE que contamos con el mínimo, o sea, no tenemos ni siquiera una cama por hospital por cada 1,000 habitantes. Cuando, ¡Qué o sea, poquito! Ajá, o sea, no hay abasto, no, es de la OCDE también. Okay. También tenemos 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando la norma la norma dentro de la OCDE es 3.4, y a mí este es el que más me impactó. 2.8 enfermeras por cada 1,000 personas, cuando la norma debería de ser 10.3 enfermeras. Y las enfermeras son las que ayudan a que todo tenga cohesión en la atención médica, ¿no? Porque sí, el doctor te puede dar como la parte concisa, pero las enfermeras están ahí de apoyo y son súper importantes. El sistema de salud no funciona sin enfermeras. Y creo que en México tenemos enfermeras súper mal pagadas, súper maltratadas y muy pocas, ¿no? O sea, hay muy pocas personas que realmente escogen ser enfermeras porque no es híjole, ahora sí que es una chinga de trabajo y no te vale la remuneración que te dan, ¿no? ¿Qué datos nos diste, Majo? ¿No? Porque ya si lo ponemos en cifras, pues en salud yo creo que estamos muy tristes, ¿no? Sí, está muy triste la situación. Peores de la OCDE, como dice Jesus. Y yo creo que es un tema silencioso de alguna manera, porque muchas veces yo conozco mucha gente que padece diabetes, por ejemplo, y es silencioso ese tema, entonces no sabemos si realmente puede ser una crisis de salud lo que estamos viviendo, ¿no? Y ¿saben algo de el tema de las propuestas de salud que están haciendo las candidatas y el candidato? Sí. Porque ya vimos que el panorama, pues desgraciadamente, está muy difícil. Y además creo yo que no es cosa de este sexenio. O sea, el tema de salud es algo que venimos arrastrando desde hace muchos años, muchos sexenios. Sí. Y que no vemos la luz al final del túnel, ¿no? O sea, como estos avances que decías que en 2005 es cuando más se le invirtió a la salud. ¿Cómo en el 2005? Ya pasaron casi 20 años, ¿no? Sí, y lo que nos decían otros invitados que hemos tenido es que el presupuesto es como una cobija, que lo jalas de aquí y de acá. Entonces también, ¿cuáles deberían de ser las prioridades de, por ejemplo, de la próxima presidenta o presidente de México? Son cosas que nos debemos de cuestionar, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué saben de las propuestas? Cuéntenme. ¿Pudieron investigar alguna? ¿Les llamó algo la atención? ¿Por quién se irían? Ya estamos a muy poquitos días del día de la elección. Ya es el momento de empezar a pensar realmente bien nuestro voto. Y pues entre más informados, mucho mejor, ¿no? ¿Quién quiere platicarme un poco de lo que pudo investigar para que los chavos que nos ven en Beat Político sepan algo de esto? Bueno, pues yo investigué más sobre, bueno, sí las propuestas, pero principalmente los ejes en los que se quieren concentrar en el sector de salud. Entonces, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene 3 ejes, que es un sistema de salud público, lo que significa que el Estado es el que nos garantiza el derecho universal a la salud, porque eso es un derecho universal, ¿no? Que sea un sistema universal, y esto sería a través de fortalecer el IMSS Bienestar, que pues esa era la propuesta al principio del plan de Morena, ¿no? ¿Se acuerdan del INSABI? ¿No? Y que la oposición le ha hecho tanto escándalo que fracasó, sí, ¿no? Y el INSABI ya desapareció. Sí. Yo creo que ha habido intentos, ¿no? Este tema de las medicinas, por ejemplo, dicen que es una mafia, ¿no? O sea, quienes realmente abastecían de medicina también es un negocio, los vendían 3 veces más cara, Sí. Unas cuantas personas, o sea,
Es que la corrupción en nuestro país yo creo que es un temazo que nos afecta en todos los rubros, ¿no? Sí, hubo un escándalo muy, muy fuerte, lamentablemente, de una farmacéutica que era la única en México que hacía ciertos medicamentos de salud mental. Y entonces la cancelaron porque creían que había corrupción, porque no seguían, pero la cerraron y no dejaron a ninguna otra farmacéutica hacer esta medicina. Y entonces por más de 6 meses, el año pasado, hubo personas que sufrían depresión, esquizofrenia, ansiedad, trastornos con los que no puedes vivir una vida normal o no puedes vivir una vida digna. Y era gente a la que no se les estaba dando nada, no, perdían sus trabajos y ¿quién ve por ellos, ¿no? O sea, están perdiendo su ingreso porque no tienen no es facultades mentales, no tienen la capacidad mental para llevar a cabo el trabajo que necesitan hacer sin esa medicina y nadie los está remunerando por un problema que no es de ellos, ¿no? O sea, al final fue una cosa de corrupción que a ellos pues les terminó afectando y nadie pudo ver por ellos y fue algo durísimo. Y tocaste un tema bien importante que ahorita estamos hablando de salud física, ¿no? Pero la salud emocional y mental, que creo que son temas importantísimos también de por qué acaban de agarrar a un asesino serial de mujeres, un feminicida. O sea, no es normal, no es un tema de salud mental. Y como la depresión, que ahora hay depresión adolescente, etcétera, son temas de salud mental y emocional importantísimos para los que no hay presupuesto. Sí. O sea, si no hay presupuesto para tratar a todos los mexicanos que tienen diabetes, mucho menos hay, pues para alguien que tiene depresión, ansiedad, vive con esos temas que son súper fuertes, como dices, Majo, y que son importantísimos de tratar. Sí, a mí eso me gustó de las propuestas de Xochitl y de Maynes. Los dos hablan de tanto prevención como tratamiento en enfermedades de salud mental. Qué bueno que ya lo están viendo, ¿no? Ajá, ahí me gustó mucho que que ya se está poniendo en la mesa lo importante que es. ¿Y Claudia Sheinbaum no habló de eso, igual esos temas? No vi un hincapié en eso, la verdad. O sea, no mencionó nada. Me imagino que dentro de salud se considera la salud mental, pero no lo sé. Solo sé que es sistema universal a través de fortalecer el IMSS Bienestar, que ese es para todos los que no cuentan con Seguro Social. Y cuando nos dicen fortalecer, ¿de qué estamos hablando? Pues porque es muy ambiguo, ¿no? Sí, eso es lo que se queda muy ambiguo. Yo me imaginaría que sería subir el presupuesto de salud, porque eso es... Sería más claro que nos dijeran eso, ¿no? Sí, sí. ¿Y no cuánto? sé si Jesus tendrá otros datos. Si tendrá alguna investigación más clara, pero yo de lo que vi es tal cual fortalecer y que el IMSS, que haya más cultura de prevención. Sí, pero ¿cómo, no? O sea... Sí se quedó un poco ambiguo el plan de salud y creo que eso es una falta de Morena como partido, porque hoy nos encontramos en una situación de salud precaria y es como para que su propuesta, ¿no?, del partido de continuar en esta línea tenga un poquito más de cosas que nos puedan decir, ok, ya entendí cuál es tu visión para arreglar lo que ahorita está de la patada, ¿no? Claro, y tú, Jesús, ¿qué viste y qué te convence y qué no? Creo que ninguna de las candidatas y el candidato me gustó porque, quiero poner un ejemplo, cuando yo estaba en la carrera y llevábamos evaluación de políticas públicas y todo eso, la maestra que sí me está viendo se llama Ana Karen Sarabia. Saludos. Saludos, teacher. Nos decía que para entender un problema y solucionarlo, lo viéramos como un árbol. Decía que, por ejemplo, las raíces era el problema de fondo, lo que se debe de solucionar. El tronco era el problema y las ramas, la respuesta. Entonces yo siento que en por ejemplo, de las propuestas, solamente vemos las ramas y no vemos la raíz. Porque justo como dice Majo, es la parte de que vamos a prevenir, vamos a hacer eso, vamos a ponerle más infraestructura, pero no se está viendo como tal la parte de, a ver, ¿por qué, por ejemplo, tenemos o somos el segundo país de niños con sobrepeso y diabetes? Con mortalidad infantil. Ajá. Pero también obesidad infantil y diabetes, Sí, lo que dice Jesús, está cañón. No es cierto, y me estoy equivocando. En niños somos el primero, en adultos somos el segundo. Sí, en niños somos el primero. Ajá, entonces yo no veo, me gustaría, por ejemplo, ver políticas educativas enfocadas en que, a ver, si te comes tanta chatarra, vas a subir de peso, vas a tener sobrepeso y muy seguramente vas a ser propenso a desarrollar diabetes a muy temprana edad. Claro.
Entonces, o sea, sí está bien fortalecer el sistema de salud, que por ejemplo son más camas, más médicos, más enfermeras, mayor presupuesto, pero no vemos una atención de prevención, justo como decíamos. Entonces, pues no siento que no hay como propuestas que a mí me gusten, por lo menos de las candidatas y el candidato. De nadie. De nadie. A mí sí hubo una que me gustaría resaltar, que es el único que lo puso en la mesa, de Maynes, habló sobre garantizar salud sexual y reproductiva, que creo que eso es súper importante en México. También tenemos, creo que somos el país número 1 o 2 en Embarazo adolescente e infantil. ¿No? Entonces, eso es muy fuerte. Eso es una situación espantosa y que creo que merece nuestra atención como prioridad, ¿no? Dentro del Pero ¿sabes sector qué es de lo que salud. me molesta de sobremanera? Y este tema de verdad sí, es que se trabaja mucho en, por ejemplo, en no reproducción, pero se debería de trabajar en el respeto a las niñas Sí. y en de verdad meter al bote a quien abuse de ellas, que no haya Totalmente. impunidad, porque yo creo que lo que dices tú, Jesús, o sea, se atiende a los síntomas, pero no a la causa, a la raíz, ¿no? Y bueno, está bien que por lo menos Maynes proponga eso, Sí. pero no es suficiente. No, ¿Cómo no. ven ustedes? No, y que se quede en garantizar salud sexual y reproductiva. A ver, o sea, ese tema es enorme, ¿no? O sea, hablamos también de la menstruación, qué pasa con esto del impuesto rosa, o sea, son productos que son necesarios para las mujeres. No podemos vivir sin ya sea toallas o la copa o diferentes mecanismos que hay para cuando estamos en nuestro periodo, pero es algo que está súper tabú. Ay, no vayamos a hablar de que tenemos un cuerpo que hace cosas, ¿no? O sea, y eso debería de ser gratuito, ¿sabes? Lo que gastan las mujeres para que tengamos un periodo que hoy las niñas ya les está bajando a los 8 o 9 años. Y eso es justo por la alimentación y también es un tema de salud. De salud, claro. Comemos y alimentos hormonal. ultra procesados y la gente todos hemos visto a personas que se compran un gansito y un refresco y ese es su desayuno, Sí. ¿no? Son muchos temas que están ligados a la salud. Sí, creo que pudieron haber los 3 candidatos ahondar muchísimo más en sus propuestas y hacernos sentir, como dice Jesús, más seguros en que van a hacer algo al respecto, ¿no? ¿Por qué creen que la salud sea un tema que aparentemente del que casi no oímos, del que casi no vemos propuestas, del que casi no se habla? ¿Por qué la salud es un tema tan importante? Pienso yo, no sé cómo lo ven ustedes, que en este momento también es un tema que está como guardado en un cajón, como olvidado, ¿no? No puesto como las primeras prioridades que deberíamos de tener, ¿no? Porque todos tenemos, y yo creo que esto es importante para quien tiene una mamá con diabetes, un papá con diabetes, un niño enfermo, muchas cosas, pues debería ser muy importante estar viendo cuáles son las propuestas en este sentido, porque la educación, así como la salud y muchos otros, la seguridad, son temas que por constitución deben de ser, o así está escrito, son temas que sí atañen al gobierno directamente Sí. y que pagamos impuestos. Entonces, ¿qué onda? Está ¿No? pasando. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a decidir y a exigir pues que tengamos salud de calidad? Porque todos en algún momento necesitamos, desde que jugaste y se te rompió la pata, hasta que un día te cayó mal la comida. O sea, de verdad, todos necesitamos un sistema de salud. Sí. Y los que más o menos tenemos dinero para pagar, pues vamos al CIMI, ¿no? Y perdón que lo diga, pero es la verdad. O sea, Sí. bueno, te la vas llevando, pero de verdad, ¿merecemos esto? O sea, ¿esto es un tratamiento digno? ¿Qué piensan ustedes? O sea, y sobre todo vuelvo al principio, ¿por qué la salud pareciera que no es un tema? Y es un súper tema, es un temazo. Sí. Tenemos niños con obesidad infantil, que eso es gravísimo porque los niños que tienen obesidad infantil al ratito son justo los niños que Dios no lo quiera, pero tienen muchas probabilidades de tener diabetes, justamente se empieza desde ahí. Tenemos esto de los embarazos adolescentes e infantiles en las niñas, todos estos son temas de salud. Tenemos feminicidas que, discúlpenme, pero también están mal de la cabeza. Sí, o sea, ese nivel de violencia no es normal. Uh-huh. Y pareciera que no importa. Y yo creo que es una super prioridad que necesitamos. ¿Qué piensas tú, Jesús? Indígnate como yo. Enójate. Yo creo que yo le veo, por lo menos desde mi punto de vista, 2 problemas. Uno, que no hay la suficiente atención por parte del gobierno. Y la otra es que estamos como sociedad
esperanzados a que el gobierno nos resuelva. Ujú. La primera, porque yo lo veo primero en la falta de atención del gobierno, no hay desde el sistema educativo una buena enseñanza de prevención. Entonces ahí es un trabajo que no está siendo bien coordinado entre salud y educación. Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba a la escuela y hablaban de salud sexual, los maestros se persinaban casi para hablar de cosas. O sea, y es de que, Sí. pues no, o sea, debes de hablar como es para justo prevenir embarazos adolescentes, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para prevenir diabetes y muchas otras enfermedades más. Entonces, pero bueno, no es culpa también de todos los maestros, sino es también parte del gobierno que no está dando las herramientas necesarias para dar ese salto que necesitamos para prevenir. Pero por parte de la sociedad también, porque, por ejemplo, la gente que tiene derecho al IMSS o al ISSSTE o a cualquier otra, va y dice, pero es que no me atienden y me dan citas dentro de 1000 años porque no hay medicina, no hay doctores. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Yo conozco gente que tiene cáncer terminal y le dan su cita 2 meses después y dices, no, Sí. no Sí. hay tiempo. O sea, Sí. y desgraciadamente gente que muere por esas situaciones, ¿eh? Sí. O sea, es así de grave. Pero es justo esa parte también donde el gobierno se ha visto incapacitado porque como no hay suficientes médicos, por ejemplo, un médico puede tener al día, no sé, fácil 50 pacientes. Obviamente va a llegar el punto del desgaste también del médico. Sí, donde de ya no que- va a rendir, ¿no? Justo, o por ejemplo, esto que hizo la actual administración de, por ejemplo, los niños con cáncer, los medicamentos, pues bueno, fue destruir algo desde la desinformación, porque obviamente los tratamientos oncológicos es una lista donde todos los países vamos formados para recibir esos tratamientos. El presidente creyó que por actos de corrupción ya no le comprábamos a ellos y por eso vino el desabasto, no es porque nada más no querramos darles. Entonces yo creo que es una falta de atención del gobierno y de nosotros como sociedad de que, a ver, por ejemplo, cualquier refresco te produce daño renal a largo plazo. Sí, claro. Todos lo sabemos y todos seguimos tomando refresco. Ujú. Entonces no hay como una buena prevención tampoco de nosotros como sociedad. Sí. Yo veo esos factores. Pero también es un tema de educación, Jesús, porque y hasta de presupuesto, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, de verdad, a veces comprarte un refresco y un gansito es más barato que comprarte un jugo, un licuado y una torta bien hechecita. Sí, Sí. sí, también. Y la educación también es que igual hablamos, como dicen ustedes, ya me uno al club, desde nuestros privilegios, ¿no? Sí. Pero hay muchos Méxicos donde de verdad, pues la opción es comprarte un gansito, Sí. ¿no? Y no tenemos estos privilegios que tenemos nosotros de poder decir, y a veces discernir, y a veces ni así discernimos, ¿eh? Ujú. No decir, bueno, mejor le ahorro y me compro una torta. O sea, de verdad hay gente que con un sueldo mínimo no le alcanza para toda la familia y ves cómo te las arreglas, ¿no? Sí. Sí, eso también es cierto. ¿Y tú, Majo, qué piensas? Sí, creo que igual estoy muy de acuerdo con esta parte de que como sociedad tenemos muy poca cultura de la salud. Los 3 candidatos hablaron de una cultura de prevención, pero también pues, ¿qué, no? La canción de Muévete, Mídete, ¿no? ¿Cómo era? Muévete, mídete, Chécate. muévete. chécate, ¿no? Ajá. O sea, sí, qué padre que hicieron una canción, pero no estoy muy segura de que eso haya tenido muchísimo efecto. Claro. Porque seguimos en esta situación, ¿no? Entonces, me gustaría también saber qué son sus planes de cultura de prevención. Y justamente el único que habló de una reforma fiscal para financiamiento adecuado del sistema de salud fue Maynes. Y lo que yo tengo es que nosotros ahorita tenemos un 5.4% del PIB designado a la salud, cuando la norma debería ser el 8.8%. Que hablando de PIB o sea, la suma de dinero es, la verdad, bastante grande la diferencia que te puede hacer el 5.4 que el 8.8, ¿no? Entonces, Y yo creo que es lo que pedimos todos, ¿no? Independientemente de sus propuestas, pues que tengan la sensibilidad sí. de que hay gente enferma que la pasa muy mal. Y si está en tus manos poner en el presupuesto salud para que la gente que está enferma la lleve bien y la que puede evitarse que se enferme no se enferme, yo digo que es algo como de humanidad, ¿no? Y de ser patriotas, porque pues yo creo que alguien que está en esos puestos ama a México, ¿no? Uh-huh. Entonces, no puedes amar a México y no dar presupuesto para que se curen los niños con cáncer. Necesitamos valores y sensibilidad, ¿no? Sí. Gane quien gane,
pues que piense en todo esto y no que es una cifra más. Sí. O sea, son vidas que están sufriendo el tema de que no haya presupuesto para curarse. Sí. Y yo creo que la prevención también debe ser importantísima porque es lo más importante, evitar que más gente caiga en la enfermedad, parar eso, ¿no? Uh-huh. Es hasta, yo creo que en temas de presupuesto, un ahorro, ¿no? Uh-huh. Sí. Invertir más para prevenir que para arreglar la situación, ¿no? Y también creo que es importante hablar sobre o sea, esto es todo cómo nos afecta a nosotros la salud, pero también interno en el sistema de salud está todo hecho un desastre. Y hay otra organización que se llama Médicos en Formación, para todos los doctores, enfermeros y demás que nos estén escuchando. Majo, gracias por los tips, ¿eh? No, en Médicos en Formación es una organización que ayuda a proteger los derechos de, valga la redundancia, los médicos en formación. Porque son súper abusados, ¿no? O sea, nosotros vamos al doctor y vemos a un doctor súper lindo que nos atiende, pero lo que viven los estudiantes de medicina, la verdad es que son abusos espantosos. Hay muchos documentales, hay mucha información medio escondida, pero ahí está, sobre los abusos que viven los doctores. Entonces, al final también es decir, ok, nosotros queremos salud, pero también queremos que nuestro sistema de salud esté bien adentro, ¿no? O sea, que los doctores y las enfermeras vivan su profesión con dignidad, así como nosotros vivir nuestra salud con dignidad. Claro. Es que es la salud, como la seguridad, como muchos otros temas, son temas que tienen como demasiadas circunstancias alrededor, ¿no? Sí. Y que además se entrelazan con otros temas. Por ejemplo, la salud tiene muchísimo que ver con la alimentación. Uh-huh. Y en México tenemos temas también de alimentación, ¿no? Uh-huh. La salud mental, pues con muchas situaciones violentas que pasan, ¿no? Y yo creo que nos quedamos cortos. Y todo es un tema de presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto es un 100% y decides o la candidata que gane o el candidato que la verdad, Maynes, me caes muy bien, pero va muy atrás en las encuestas, por lo menos en la nuestra, sí, pero que las candidatas o la candidata que llegue, pues que va a tener, o sea, yo creo que la clave está en el presupuesto, ¿no? Cuando tú decides ponerle ese 3% menos a la salud de los mexicanos, estás decidiendo que no vas a atender a personas con enfermedades tal vez terminales o con enfermedades muy fuertes, así de sencillo, ¿no? Entonces yo creo que, y también qué papel tan difícil, ¿no? Sí. Que en tus manos esté decidir quién, porque si nos vamos a algo más profundo, pues quién vive y quién no vive, es así de fuerte, ¿no? Sí. Pues ojalá que llegue alguien con mucha conciencia en esto. Y no debe ser fácil estar en ese lugar, por supuesto que no. Pero pues que de algo sirvan estas pláticas que tenemos aquí. Sí. ¿Tú crees, Jesús, por ejemplo, tú cuéntame, el tema del presupuesto de la salud es un tema de corrupción, es un tema de falta de sensibilidad, es un tema de prioridades? Porque todo es dinero, ¿no? O sea, sí, por poner un ejemplo, el Tren Maya costó carísimo. No sé cuánta gente se le hubiera podido dar un tratamiento con eso. ¿Qué piensas tú? Yo creo que cada gobierno tiene prioridades en cuanto a la salud, por ejemplo. Hay unos que le apuestan más al área de la salud mental, al área de la salud física, al área de la prevención. Pero yo creo que sí hay un gran problema de corrupción en cuanto a la salud, porque lo que más que nada que pasa es que, por ejemplo, mi mamá trabaja en un hospital. Mi mamá es enfermera. Ok. Entonces, luego cuando regresa de trabajar, me dice, no, pues es que había tantos en el suelo porque ya no había camillas, ¿no? Entonces, a lo mejor, desde presidencia, si hay un presupuesto designado, por ejemplo, para infraestructura, que básicamente es eso. Pero, por ejemplo, ya cuando va llegando a los directivos del ISSSTE o del IMSS, ahí se empieza a atorar ya la bajada de recursos. Entonces yo creo que hay primero un gran problema de corrupción en cuanto a la salud, porque obviamente es más fácil tener a más personas enfermas, porque en cuanto a dinero es más redituable, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que quien está arriba y quien debe de tomar la decisión es de que me puede salir más barato tener a más personas sanas, porque puedo dejar de invertir en hospitales, en clínicas, en todo lo que requiere un hospital, y lo puedo, por ejemplo, destinar a educación o a infraestructura o ahora, por ejemplo, a tecnología. Pero yo creo que los problemas más que nada son de corrupción, que no bajan como deben de ser bien los recursos.
Híjole, y tocaste algo bien delicado que es las medicinas, ¿no? Porque también se habla mucho de que las medicinas también son un negocio. Sí. Y el hecho de estar comprando medicinas, por ejemplo, para la diabetes, pues también es un negocio. Sí. De muchísimos millones de dólares, ¿no? Entonces, híjole, a veces parece que se lucra con las enfermedades también, muchas veces. Entonces, pues lo que yo me gustaría es que pusiéramos nosotros como ciudadanos atención en las propuestas. Me encanta que tengan propuestas, pero no me gusta que no nos dicen cómo. Uh-huh. Garantizar salud reproductiva. Pues sí, pero ¿con cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto de tu presupuesto? Uh-huh. ¿No? Sí. Y aparte creo que no están completas, o sea, se quedan cortas porque no abarcan por lo menos lo más importante del tema, ¿no? De lo que es la salud. Y pues también que nosotros como ciudadanos nos fijemos, ¿no? De todas las propuestas que estudiaron, tú me dijiste, Jesús, a mí ninguna me gustó. No me convence nadie, ¿no viste un tip que les des? Bueno, solamente tal vez para rescatar una, creo que Xochitl sí tiene muy presente resolver el abasto de medicinas. Sí. Yo creo que eso es algo que sí se debe de recuperar, gane quien gane, y la parte, esa y la de regresar el Seguro Popular. Atendía más cuando era Seguro Popular que hoy como IMSS Bienestar. Uh-huh. Eso sí es cierto. Esas dos serían muy buenas. ¿Y tú, Majo? Yo estoy igual que Jesús, creo que la que más plan tenía, o sea, el eje de Xochitl eran 5 ejes, ¿no? Y tiene esto de la tarjeta de mi salud, como que se ve un poquito más trabajada su propuesta de salud, sin embargo, tampoco me da muchísimo material, creo, para decir, ya entendí tu plan, ¿no? Y sí, justo es la que vi que también es la única que hizo hincapié en esta parte del desabasto de medicamentos, que es un problema muy serio en México, que hasta que no te toca a ti, no sabes lo duro y el sufrimiento que es. Y pues sí, creo que es la que un poquito más completa tiene la idea, porque habla de enfermedades mentales, habla también de atención a grupos vulnerables, habla de específicamente eso. Quiere también apoyarse en la salud, en la privatización de la salud, digamos, ¿no? En hospitales privados para que haya más cobertura. Pero, pues al final se supone que la salud es un derecho que debería de ser gratuito, entonces ahí me causa un poco de conflicto. Pero sí, creo que es la que también ella tiene apoyo a los profesionales de salud. Tiene un poquito más de completo. Solo tampoco dice muy bien de dónde va a sacar para hacer esto, ¿no? Claro. Y yo pienso que nosotros como sociedad debemos de participar. Sí. ¿No? La forma de participar es el voto en este momento, ya muy cerca, 2 de junio, y votar por quien crees que puede hacerlo mejor. Y otra cosa que pienso es que ofrecer, hablar, proponer, prometer, no es lo mismo que cumplir. Sí, de acuerdo. Entonces, debemos estar pendientes de que quien gane cumpla, ¿no? Si en el caso de Xochitl gana, pues que cumpla. Sí. Y si no, pues en 6 años, no voten por su partido o por su candidato, porque no cumple, ¿no? Y exijamos. Pero si tenemos un nivel de abstencionismo, es decir, gente que no vota de más del 60%, pues está cañón también. Gracias, Jesús. Gracias, Majo. Gracias, Diana. Yo lo que quiero es que tengamos esperanza, no que nos vayamos con uy, qué triste, ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que a cada tema hay que darle solución, ¿no? Y mi conclusión, porque pensé qué hacemos, es que hagamos nuestro observatorio Bit Político. ¿Qué les parece? ¿No? Que uno de nuestros últimos episodios de esta temporada, que es donde estamos dando seguimiento a las elecciones, sea que traigamos las propuestas de los 3 y entonces vamos a platicar del final de las campañas. No vamos a poder decir por quién vamos a votar, porque el voto es secreto, pero hacemos esta lista de propuestas en varios rubros muy importantes. Todo es importante, pero bueno, tenemos que sintetizar y hacemos un seguimiento. ¿Qué les parece? Sí. ¿No? Sí, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, que nos veamos cada 3 meses y así nos vea una persona o nosotros mismos. Yo creo que eso suma un poquito, ¿no? Sí, y que digamos, a ver, ¿qué pasó en esos 3 meses? ¿Qué se cumplió, no se cumplió? ¿Cómo está la cosa? Creo que eso, y de corazón, creo que los 3 estamos de acuerdo en que puede ayudar un poco. Sí. O un mucho, quién sabe. Entonces, pues esa es mi conclusión.
Muchas gracias, ya los extrañaba. Ya extrañaba platicar con ustedes. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Gracias, Jesús. Nos vemos en otro episodio más de Bit Político. Hablamos de salud y ya me estoy confundiendo. Y nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece? Muy bien. Gracias a los dos. Bye, bye. Bye.